Saludos cordiales, gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús para todos. Les saluda su hermano y amigo en Cristo, Sergio Rodríguez, discípulo del Señor Jesús el Mesías. Recordemos el lema de este canal: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8 verso 32. Introducción al tema. Este segundo análisis es en complementación del primer análisis bíblico, en refutación a la falsa doctrina del supuesto sexo celestial, enseñada por el falsario Tito Martínez de Madrid, España. Tema: ¿es bíblico el sexo celestial? Antítesis contra Tito Martínez, segunda parte. En este segundo segmento, de la antítesis contra Tito Martínez, vamos a analizar otros pequeños detalles, con el fin de dejar bien clarificado este tema, del supuesto sexo y la poligamia celestial. Ahora bien, voy a postear tanto los textos y contextos de los tres escritores, tanto de Mateo, Marcos y Lucas, ya que estos textos son la complementación de la respuesta que Jesús les dio a los saduceos de su tiempo, en referencia a la pregunta hipotética que ellos le hicieron. Este tipo de planteamiento hipotético se conoce como trampa saducea. Una trampa saducea es una pregunta capciosa que se plantea con ánimo de comprometer al interlocutor, ya que cualquier respuesta que dé puede ser malinterpretada o considerada inconveniente. Bien, para tener más comprensión sobre todo lo que vamos a exponer en esta segunda antítesis contra Tito Martínez, leamos una breve síntesis sobre quiénes eran los saduceos de antaño, que creían y que no creían, según el contexto histórico. Los saduceos, en hebreo, seduquín, también conocidos como zadoquitas, son los descendientes del sumo sacerdote Sadoc, de la época de Salomón. El nombre de Sadoc significa justicia o rectitud, por lo que saduceos puede interpretarse como justos o rectos, aunque esto solo era un título, pues ya que ellos habían olvidado la verdadera esencia de lo que era la justicia de Dios. Síntesis histórica de los saduceos. El origen de los saduceos probablemente se remonta a la protesta de muchos sacerdotes, cuando en el año 175 a.C. se interrumpió el ejercicio y la sucesión legal del sumo sacerdocio en el templo de Jerusalén. El cargo fue comprado al rey Seleucida Antíoco IV Epífanes y lo usurpó Jasón, hermano de Onías III y legítimo sumo sacerdote, 2 Macabeos 4, 7, 20. La venta del sumo sacerdocio por el rey Seleucida recayó luego en Menelao, hermano del administrador del templo, quien logró derrotar a Jasón, 2 Macabeos 4, 24, 26. El comercio del más alto cargo religioso tuvo como corolario la sustitución de las costumbres judías por las griegas, la imposición del culto a los dioses griegos y la persecución de los judíos que seguían fieles a la ley. El sacerdote Matatías, con su hijo Judas Macabeo y sus demás hijos desencadenaron una rebelión guerrillera, que finalmente logró en diciembre de 164 a.C. la purificación del templo, 1 Macabeos 4, 36, 61, 2 Macabeos 10, 1, 8. Después de luchas contra Demetrio I Sóter, quien intentó imponer como sumo sacerdote a Álcimo, y tras la muerte en combate de Judas Macabeo, su hermano Jonatán fue designado etnarca o cabeza de la agrupación en 149 a.C. Asesinado Jonatán, su hermano Simón, Tasí asumió el cargo de etnarca y además fue confirmado en 142 a.C. como sumo sacerdote por el nuevo rey Demetrio II. En el 141 a.C. se convirtió en gobernante independiente y desde ahí se afianzó la preeminencia en el templo de un grupo de sacerdotes, que luego serían conocidos como partido saduceo. El anterior sumo sacerdote Onías III y un grupo de seguidores no habían reconocido las nuevas jerarquías y establecieron otro templo en Leontópolis, Egipto. Los saduceos apoyaron firmemente al hijo de Simón, Juan Hircano, quien además de ejercer como sumo sacerdote, en la práctica se hizo rey, 134-104 a.C. y logró convertir el nacionalismo defensivo macabeo en un nacionalismo agresivo y expansivo, que le permitió conquistar a los países y pueblos vecinos, a los cuales obligó a judaizarse. De esta época data el enfrentamiento frontal de los saduceos con los fariseos, opositores a Juan Hircano. Las diferencias religiosas entre los dos grupos se plasmaron en choques políticos que se agudizaron durante el reinado de los dos hijos de Juan Hircano, Aristóbulo II, 104-103 a.C., quien encarceló a su propia madre y la dejó morir de hambre en prisión, y Alejandro Janeo, 103-76 a.C. Este último hizo crucificar a 3.000 fariseos que se habían rebelado. La viuda de Alejandro Janeo, Alejandra Salomé, que reinó del 76 al 67 a.C., rechazó la hegemonía saducea y rehabilitó a los sacerdotes fariseos.
Su hijo Hircano II, como sumo sacerdote, tuvo el apoyo fariseo. El hermano menor de este, Aristóbulo II, se proclamó rey a la muerte de Alejandra y depuso a Hircano II, quien buscó refugio entre los nabateos, con cuyo rey Aretas III y con apoyo fariseo sitió a Jerusalén en 65 a.C. Pero fue derrotado porque los romanos apoyaron a Aristóbulo II. Características de los saduceos. Los saduceos eran los miembros de la clase alta de la sociedad judía de esa época, por lo que todos los conquistadores buscaron su apoyo para poder someter al pueblo. Esta era efectivamente la política de este grupo, es decir, eran los colaboracionistas que se sometían al poder extranjero, ya fueran griegos o romanos, y adoptaban sus modas y cultura, por lo que eran muy odiados por el grupo más extremista, los celotes. Esta sumisión al poder les permitía tener los cargos públicos más importantes. El sumo sacerdote era miembro de este grupo, así como la aristocracia y los principales propietarios de tierras. Creencia de los saduceos. Se considera que los saduceos negaban la inmortalidad del alma y la resurrección, y bajo esta luz son tratados en el Nuevo Testamento debatiendo el asunto con Jesús. También negaban la existencia de espíritus o ángeles. Según Flavio Josefo, no aceptaban la predestinación y enfatizaban en el libre albedrío humano para escoger entre el bien y el mal. Este autor les atribuye un rechazo a los extranjeros. Debido a que por la destrucción del templo de Jerusalén se perdieron todos los escritos de los saduceos, la mayoría de lo que sabemos de ellos se debe a sus contrincantes. Rechazaban la interpretación que los rabinos fariseos daban a la Torá, conocida como Torá oral, y se los presenta habiendo negado que nada del Tanaj, aparte de la Torá, tenía autoridad. Como la misma Torá, los saduceos son presentados interpretándola literal y rigurosamente en materias que cubre directamente, al mismo tiempo que rechazando las tradiciones rabínicas o leyes orales, en hebreo, Torah Shebealpe, que mitigan los castigos más duros o intentan prevenir faltas no intencionadas. Por esto los saduceos son mal vistos por el Talmud. Sin embargo, hay evidencia de que hubo un cisma interno entre los llamados saduceos, algunos que rechazaban a los ángeles, el alma, la resurrección y los que aceptaban estas doctrinas y la Biblia hebrea al completo. Ahora voy a postear dos textos bíblicos, en Hechos de los Apóstoles, en donde el apóstol Pablo fue acusado ante el Sanedrín por hablar de la esperanza de la resurrección de los muertos. Esto lo podemos leer en Hechos capítulo 23, versos 6 y 8. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu. Pero los fariseos afirman estas cosas. Hechos 23, 6, 8. Ahora, después de haber leído esta breve síntesis sobre los saduceos, vamos a leer los textos en detalle y así de esa manera, hacer una buena exégesis bíblica. Por otro lado, voy a anexar otros pasajes bíblicos, como complemento final, de la antítesis, sobre el supuesto sexo y la poligamia celestial. Demos lectura a los pasajes bíblicos. Aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, diciendo: Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer, y levantará descendencia a su hermano. Hubo, pues, entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó, y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo, y el tercero, hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces respondiendo Jesús, les dijo: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Mateo 22, 23 al 30. En esta primera cláusula, del segundo análisis bíblico, voy a profundizar sobre el supuesto casamiento y la poligamia celestial después de la resurrección enseñada por el pervertido sexual, Tito Martínez. Para refutar este argumento del sexo y la poligamia celestial, solo basta con profundizar en 2 puntos, basados tanto en la escritura, y en el contexto histórico, de este plano terrenal en el cual vivimos. Punto A. El casamiento en este plano terrenal. Se llama casamiento al acto o unión de un hombre y una mujer, contraer matrimonio. Todos los lectores de la Biblia conocemos que el primer casamiento o unión conyugal que se efectuó fue el de Adán y Eva, el libro del Génesis.
Aquí en esta primera unión conyugal, el mismo Dios fue el testigo presencial de aquel solemne acto. Posteriormente a estos, Dios les da una orden, que se fructificaran y se multiplicaran. Leamos el texto: y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Génesis 1:28. Este fue el primer casamiento que hubo en el principio, cuando Dios creó al hombre y a la mujer. Posteriormente, después del primer casamiento, unión conyugal, los seres humanos continuaron casándose y dándose en casamiento, pues de esa manera toda la tierra ha sido poblada por la raza humana hasta el día de hoy. El Señor Jesús les hace una aclaración a los saduceos y les dice, Lucas 20:34. Entonces respondiendo Jesús, les dijo: los hijos de este siglo se casan, y son dados en casamiento. Ahora leamos este texto, el verso 34 del capítulo 20 de Lucas, en el texto griego: y dijo a ellos el Jesús: los hijos de la edad están casando, y están siendo dados en matrimonio. Ahora bien, si nosotros hiciéramos una interpretación como la que hace este falso maestro, tendríamos que decir que solo se casaban y se daban en casamiento, en el marco del siglo que mencionó Jesús. Si nosotros lo tomamos desde la perspectiva de un adverbio de tiempo, de lo que es un siglo, entonces los que se casaban y se daban en casamiento serían solamente los del primer siglo. Lo que se comprende de la primera era cristiana hasta el año 100, los que se casarían y se darían en casamiento. Pues es evidente que un siglo son 100 años, esto es equivalente a 10 décadas. Pero interpretarlo de esa manera sería algo ridículo y sin sentido, ya que Jesús no estaba hablando simplemente de un solo siglo, sino referente a este plano terrenal, en donde los hombres y las mujeres se casan y se dan en casamiento. Voy a postear el siguiente texto, donde Jesús nos dice que su segunda venida será como en los días de Noé. Esto se llama un símil comparativo. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24:37 y 39. Noten que el Señor Jesús dice que así como en los días de Noé se casaban y se daban en casamiento, así también sucederá en su segunda venida. Se estarán haciendo todas estas actividades, como lo era en los días de Noé y en los días de Lot. En los días de Noé y en los días de Lot, la perversión de los hombres era sin duda ninguna extremada, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Estas son las razones por las cuales Jesús fue muy claro y enfático cuando dijo que en la resurrección ni se casan ni se dan en casamiento, refiriéndose a todos aquellos que van a resucitar, los cuales son la iglesia del Señor. 1. Serán como los ángeles de Dios en el cielo, que no se casan ni se dan en casamiento. Dicho de otra manera, no tienen necesidad de sexo. Mateo 22 verso 30. 2. No pueden morir ya más, pues son iguales a los ángeles. Dicho de otra forma, serán inmortales, vivirán eternamente. Leamos el texto. Porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles, y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Esto quiere decir, hijos de Dios, e hijos de Jesús el Cristo. Ya que nuestro Señor dijo que Él era la resurrección y la vida. Lucas 20:36. Ve la poligamia según la Biblia. Ahora bien, voy a presentar una breve síntesis de lo que fue la poligamia en el contexto bíblico antecesor al nuevo pacto de la gracia. Poligamia. Nombre femenino. Etimología de poligamia. La poligamia es un tipo de matrimonio en el cual se permite a una persona estar casada con varios individuos al mismo tiempo. Proviene del griego, polis, y, gamos, muchos matrimonios. Pregunta: ¿por qué permitía Dios la poligamia? Respuesta. La pregunta de la poligamia en la Biblia es interesante, ya que la mayoría de la gente en la actualidad ve la poligamia como un acto de inmoralidad sexual juzgado por Dios, desde toda la trayectoria de la humanidad. Para poder entender este tema un poco, debemos remitirnos al primer caso de poligamia/bigamia en la Biblia. Fue el de Lamec en Génesis 4:19, y Lamec tomó para sí 2 mujeres.
Muchos de los hombres prominentes en el Antiguo Testamento fueron polígamos. Abraham, Jacob, David, Salomón y otros, todos tuvieron varias esposas. Salomón tuvo 700 esposas y 300 concubinas, esencialmente esposas, pero de un menor rango, de acuerdo a un Reyes 11:3. ¿Qué debemos hacer con estos ejemplos de poligamia en el Antiguo Testamento? Hay 3 preguntas que necesitan ser respondidas. 1. ¿Por qué permitió Dios la poligamia en el Antiguo Testamento? 2. ¿Cómo ve Dios la poligamia en la actualidad? 3. ¿Por qué cambió? 1. ¿Por qué permitió Dios la poligamia en el Antiguo Testamento? La Biblia no dice específicamente por qué Dios permitió la poligamia. Mientras especulamos sobre el silencio de Dios, hay algunos factores claves para considerar. Primero, siempre ha habido más mujeres que hombres en el mundo. Estadísticas actuales muestran que aproximadamente el 50.5% de la población mundial son mujeres, representando los hombres el 49.5%, asumiendo los mismos porcentajes en tiempos antiguos, y multiplicándolos por millones de gente, habría decenas de miles de mujeres más que de hombres. Segundo, la guerra en tiempos antiguos era especialmente brutal, con un increíble alto porcentaje de muertes. Esto habría resultado en un porcentaje aún mayor de mujeres respecto a los hombres. Tercero, debido a las sociedades patriarcales, era casi imposible para una mujer soltera mantenerse por ella misma. Generalmente las mujeres carecían de educación y preparación. Las mujeres dependían de sus padres, hermanos y esposos para su provisión y protección. La mujer soltera con frecuencia estaba expuesta a la prostitución y esclavitud. La significativa diferencia entre el número de mujeres y hombres habría dejado a muchas mujeres en una situación indeseable. Así que, parece que Dios permitió la poligamia para proteger y proveer para la mujer que de otra manera no pudiera encontrar un esposo. Un hombre tomaría varias esposas y serviría como el proveedor y protector de todas ellas. Mientras que definitivamente esto no es lo ideal, vivir en una casa con poligamia era mucho mejor que las otras alternativas: prostitución, esclavitud, inanición, etc. Adicionalmente del factor protección-provisión, la poligamia permitió una expansión más rápida de la humanidad, cumpliendo con el mandato de Dios de fructificad y multiplicaos. Procread abundantemente en la tierra, y multiplicaos en ella. Génesis 1:28, Génesis 9:7. Los hombres son capaces de embarazar a varias mujeres en el mismo periodo de tiempo, causando un más acelerado crecimiento de la humanidad, que si cada hombre pudiera procrear solo un hijo por año. 2. ¿Cómo ve Dios la poligamia en la actualidad? Aun cuando se permitía la poligamia, la Biblia presenta la monogamia como el plan que se ajusta más al ideal de Dios para el matrimonio. La Biblia dice que la intención original de Dios fue que un hombre estuviera casado solo con una mujer, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola, singular, carne. Génesis 2:24. Mientras que Génesis 2:24 describe lo que es el matrimonio, en lugar de cuántas personas deben integrarlo, se debe notar el uso consistente del singular. En Deuteronomio 17, 14, 20, Dios dice que los reyes no debían multiplicar esposas, o caballos u oro. Aunque esto no puede ser interpretado como un mandato de que los reyes debían ser monógamos, sí se puede entender como una declaración de que el tener varias esposas es causa de problemas. Esto puede verse claramente en la vida de Salomón, 1 Reyes 11, 3, 4. En el Nuevo Testamento, 1 Timoteo 3, 2, 12 y Tito 1, 6, señala: marido de una sola mujer en una lista de requerimientos para el liderazgo espiritual. ¿Hay alguna discrepancia en cuanto a lo que estos requerimientos se refieren específicamente? La frase puede ser traducida literalmente marido de una sola mujer. Ya sea que esta frase se refiera o no exclusivamente a la poligamia, de ninguna manera un polígamo puede ser considerado marido de una sola mujer. Mientras que estas cualidades son específicamente para ministerios de liderazgo espiritual, estas deben aplicarse por igual a todos los cristianos.
Todo cristiano debe ser irreprensible, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apartamento para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. 1 Timoteo 3, 2, 4. Si somos llamados a ser santos, 1 Pedro 1, 16, y si estas normas son santas para los ancianos y diáconos, entonces son santas para todos. Efesios 5, 22, 33, habla de la relación entre esposos y esposas. Cuando se refiere a un esposo, singular, siempre se refiere a una esposa, singular. El marido, singular, es cabeza de la mujer, singular, el que ama a su mujer, singular, a sí mismo, singular, se ama, por esto dejará el hombre, singular, a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, singular, y los dos serán una sola carne. Cada uno de vosotros ame también a su mujer, singular, como a sí mismo, y la mujer respete a su marido, singular. Mientras que de alguna manera es un pasaje paralelo, en Colosenses 3, 18, 19, se refiere a maridos y esposas en plural, es claro que Pablo se está dirigiendo a todos los esposos y esposas entre los cristianos colosenses, no declarando que un esposo pueda tener varias esposas. En contraste, Efesios 5, 22, 33, está describiendo específicamente la relación matrimonial. Si la poligamia fuera permisible, toda la ilustración de Cristo en relación con su cuerpo, la iglesia, y la relación de esposo-esposa, se desmoronaría. 3. ¿Por qué cambió? No es tanto que Dios desapruebe algo que Él aprobó previamente como lo es en la restauración del matrimonio a su orden original. Aún regresando a Adán y Eva, la poligamia no fue la idea original de Dios. Dios parece haber permitido la poligamia para resolver un problema, pero no es lo ideal. En la mayoría de las sociedades modernas, no hay en lo absoluto la necesidad de poligamia. En la mayoría de las culturas actuales, las mujeres son ya capaces de proveer y protegerse ellas mismas, quitando el único aspecto positivo de la poligamia. Es más, la mayoría de las naciones modernas prohíben la poligamia. De acuerdo a Romanos 13, 1, 7, debemos obedecer las leyes establecidas por los gobiernos siempre y cuando no vayan en contra de la moral de Dios. La única instancia en las escrituras por la cual es permitido desobedecer la ley es si ésta contradice los mandamientos de Dios, Hechos 5, 29. Puesto que Dios solo permitió la poligamia y no la ordenó, se debe mantener una ley que prohíba la poligamia. Existen algunas circunstancias en las cuales aún pueda permitirse la poligamia en nuestros días. Tal vez, pero es difícil creer que no haya otra posible solución. Debido al aspecto matrimonial de una sola carne, la necesidad de singularidad y armonía en el matrimonio, y la falta de alguna necesidad real para la poligamia, es nuestra firme creencia que la poligamia no honra a Dios y no es su idea del matrimonio. Cabe aclarar acerca de este tema de la poligamia. Según nos da a entender el Señor Jesús, no se aplica este tipo de uniones, polígamos, dentro del marco de lo que es la Iglesia de Cristo. Ya que esto solamente fue dado en la voluntad permisiva de Dios, solo en el Antiguo Testamento. Por otro lado, los pueblos que actualmente practican la poligamia, lo hacen por fuera de lo que es el contexto del Nuevo Pacto. El diseño de Dios sobre la unión conyugal nunca fue la poligamia, sino la monogamia. Esto fue evidenciado claramente desde el principio. Refiriéndose a la primera unión conyugal entre Adán y Eva, leamos los textos mencionados, en palabras del Señor Jesús, como respuesta a los fariseos de antaño. Él, respondiendo, les dijo: ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Mateo 19, 4, y dijo: Por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Mateo 19, 5. Este texto es mencionado 3 veces en la Biblia, aunque el texto primario está en Génesis 2, verso 24 y los otros 2 posteriores son Mateo 19 verso 5 y Efesios 5 verso 31. Aquí el Señor toma como referencia la primera unión o el primer casamiento monógamo. Si el Señor hubiera querido dejar el diseño de la poligamia desde el principio, pues sencillamente le hubiera hecho a Adán un harén de 1000 mujeres o más, pero no fue así. Así que Adán solo tuvo una mujer. Nunca vamos a encontrar en la Biblia que Adán haya tenido más mujeres, en este caso tomando a sus hijas.
Por otro lado, tampoco vamos a encontrar que Adán se haya divorciado de Eva y se haya casado de nuevo con alguna de sus hijas. Esta fue la razón por la cual el Señor le respondió a los fariseos de la siguiente forma, en cuanto a la pregunta sobre el divorcio, y Jesús les dijo: y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Mateo 19:9. Solo se podrá divorciar o repudiar al cónyuge por inmoralidad sexual, es lo que avala el Señor Jesús en esta respuesta que Él les da a los fariseos maestros de la ley. Es penoso que muchos maestros de las escrituras, entre comillas, no aceptan ni entienden cuál fue el plano propósito por el cual Dios permitió la poligamia. Pero realmente, el diseño original de Dios fue la monogamia. Ahora bien, demos paso a analizar la pregunta de los saduceos. En este siguiente segmento que voy a tratar en el punto C, analizaremos a profundidad tanto la pregunta capciosa de los saduceos y la respuesta de Jesús hacia ellos. Punto C. En la pregunta capciosa e hipotética de los saduceos hacia el Señor Jesús, se puede evidenciar el desconocimiento de las mismas escrituras en cuanto al matrimonio y la resurrección de los muertos, ya que los saduceos, en su afán de ridiculizar y avergonzar al Señor con sus preguntas, olvidaron puntos muy importantes de lo que es el casamiento, y esto lo voy a explicar en detalle. Según lo que nos dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos capítulo 7 y los primeros versos 1, 2 y 3. Dice lo siguiente: hermanos, ustedes conocen la ley, y saben que la ley solamente tiene poder sobre una persona mientras esa persona vive. Por ejemplo, una mujer casada está ligada por ley a su esposo mientras éste vive. Pero si el esposo muere, la mujer queda libre de la ley que la ligaba a él. De modo que si ella se une a otro hombre mientras el esposo vive, comete adulterio, pero si el esposo muere, ella queda libre de esa ley, y puede unirse a otro hombre sin cometer adulterio. Esta es una analogía, la cual el apóstol Pablo trae a colación, en relación a la ley y la unión conyugal. El apóstol Pablo dice que la ley se enseñorea del individuo entre tanto que éste vive, de igual manera en la unión conyugal. Entre tanto que el hombre vive, si ella se une a otro varón comete adulterio, pero si él muere ella es libre de casarse con quien quiera siempre y cuando sea en el Señor. Veamos cuáles puntos pasaron por alto los saduceos, en la pregunta hipotética, que le hicieron al Señor sobre el tema de la resurrección. 1. Con la muerte de los 7 hermanos, cada uno de ellos finalizó el pacto, o compromiso con la mujer, y después de la resurrección, ninguno de ellos seguiría siendo ya su marido o esposo. Recordemos lo que dice el apóstol Pablo, un conocedor muy familiarizado de la Torá, bajo la élite de los fariseos, como él mismo lo declaró antes de conocer el Evangelio de Cristo. Por otro lado, supongamos que el pervertido sexual de Tito Martínez tuviera la razón sobre la unión y el sexo celestial. Entonces, estos 7 hermanos podrían tomar cualquier otra mujer después de la resurrección por esposa, sin tener que tomar la misma que ellos tuvieron en este plano terrenal. En este punto ninguno de ellos seguiría siendo el esposo de ella, lo mismo ella no sería mujer de ninguno de ellos. 2. La hipotética mujer del relato, por otro lado, también podría tomar otro hombre como su esposo, y no a ninguno de los 7 hermanos, con los cuales tampoco tendría ningún compromiso, ya que con la muerte se termina el testamento. Estos puntos fueron los que pasaron por alto los saduceos, en la pregunta capciosa que le hicieron al Señor Jesús. Era un total absurdo que ellos, al no creer en la resurrección, le preguntaran esto a Jesús. Por eso él les dijo: erráis ignorando las escrituras. Esto es lo mismo que hacen todos estos falsos maestros, que pervierten el verdadero mensaje de nuestro Señor Jesús, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, filosofías y huecas sutilezas. Esto es algo que fue advertido por el apóstol Pablo a la iglesia de Colosa. Leamos el texto, Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. 3. Si el casamiento existiera después de la resurrección según lo enseñan estos falsarios, la respuesta de Jesús hubiera sido la siguiente: pues estos 7 hermanos pueden casarse con otras mujeres que ellos deseen, y no con la misma que tuvieron en vida en el plano terrenal, antes de la resurrección. 4. En cuanto a la mujer, ella podrá casarse con cualquier otro hombre que la despose por mujer.
Pero es claro y evidente que Jesús nunca les mencionó, en la respuesta que les dio a ellos, algo semejante. Por esta razón, esa idea del casamiento y sexo celestia, es una enseñanza errónea, diabólica, que atenta en contra de la verdadera enseñanza, bajo las directrices de Dios el Padre, de Cristo y sus apóstoles. Punto D. La unión de Cristo y la Iglesia en el sentido espiritual, no es polígama, sino es una unión monógama, en este sentido de la unión de Cristo con la Iglesia. Cristo es el esposo, singular, y la Iglesia su esposa, singular. En este sentido espiritual, Jesús no tiene esposas, es decir, iglesias, plural, sino, singular, iglesia esposa. En este sentido espiritual, Cristo solo tiene una esposa y la esposa, solo tiene un esposo, el cual es Cristo Jesús. Leamos ahora el texto donde el Señor Jesús le dice al apóstol Pedro lo siguiente: y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, singular, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo 16 y 18. Aquí Jesús le dice a Pedro: mi iglesia, mi esposa sola una, no varias. Ahora vamos a leer varios textos en secuencia, en donde se usa la terminología lingüística singular, en referencia a que Cristo solo es marido, o esposo, de una sola iglesia y no de varias. 2 Corintios 11, 2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. El apóstol Pablo dice, para presentaros como una virgen pura. Notemos que la terminología lingüística es singular, símil comparativo, como una virgen no dice virgen, es plural. Sigamos dando lectura a los siguientes textos, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, una, la cual es su cuerpo, y él es su salvador. Así que, como la iglesia, una, está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, una, y se entregó a sí mismo por ella, singular, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una, iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Efesios 5 y 23-27. Apocalipsis 19, 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa, singular, se ha preparado. Apocalipsis 21, 9. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo, diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa, singular, del Cordero. Aquí podemos ver claramente que en el sentido espiritual, Jesús no habla por ninguna parte sobre la poligamia, ya que él es esposo de una sola esposa, que es la iglesia, y la iglesia es la esposa de un solo esposo, el cual es el Cordero, el Hijo de Dios. Así que en el sentido espiritual Jesús tiene una sola esposa, antes de la resurrección y después de la resurrección. Por lo tanto, en este sentido no hay tal poligamia, y mucho menos en el aspecto literal, lo habrá después de la resurrección. Ya que si esto fuera así, lo del casamiento y la poligamia celestia, entonces Jesús lo hubiera dejado muy claro, en la respuesta que él les dio a los saduceos, lo cual hubiera sido todo lo contrario. Punto E. ¿Cuánto dura la resurrección de los santos? Respuesta. Según lo que dice el apóstol Pablo, sucederá en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Leamos el texto. He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. 1 Corintios 15 y 51-52. Aquí en 1 de Corintios capítulo 15, versos 51 y 52 dice, el apóstol Pablo, que será en un abrir y cerrar de ojos, sucederá la resurrección. Esto también está ligado a lo que será el arrebatamiento de la iglesia. Según los falsarios de la enseñanza del sexo celestial, dicen que solamente en ese día de la resurrección no se casarán ni se darán en casamiento, pero que después de ese día sí que se casarán y se darán en casamiento junto a uniones polígamas. A continuación vamos a oír algunos audios de este pervertido sexual, para que ustedes oigan cómo este mentiroso tuerce las palabras de nuestro Señor y le hacen decir a la Biblia lo que Jesús no dijo. Escuchemos los audios.
lo que has hecho falsificando la palabra de Dios. No solamente las palabras de Pablo en 1 Corintios 15, que has añadido la palabra ninguna, sino las palabras de Jesús, también hay en el Evangelio de Mateo y en Lucas, cuando habló de eso, de que la resurrección no se casarán ni se darán en casamiento. Has falsificado esas palabras diciendo la mentira de que no se está refiriendo al día de la resurrección, sino a toda la eternidad, a toda la era venidera. Lo cual sabes perfectamente que es una asquerosa mentira del diablo. Ahí por supuesto que Jesús está hablando del día de la resurrección, porque sencillamente el día de la resurrección va a ser un solo día. Va a ser un día, el día del Señor, cuando Él venga en gloria, y es cuando van a resucitar los muertos en Cristo. En un solo día. En un solo día, taradito, en uno. Y no van a estar resucitando por toda la eternidad, por toda la era venidera. Y en ese día, lógicamente, ni se casarán ni serán casamientos, sino que seremos inmortales como los ángeles de Dios, en el cielo. Así lo dijo Jesús. Ya no podremos morir, seremos como los ángeles. Esa fue la enseñanza de Jesús. Y vosotros, como tú, ¿qué habéis hecho? Pervertir y falsificar esas palabras de Jesús, diciendo la mentira asquerosa de que los ángeles no se pueden casar en el cielo, en los cielos. Eso no lo dijo Jesús por ninguna parte. Eso de que no se puedan casar en los cielos los ángeles es mentira. Mentira, eso es una asquerosa falsificación satánica de las palabras de Cristo. Cristo dijo bien claro que seremos como los ángeles de Dios en el cielo, en el sentido de que no podremos morir jamás. Seremos inmortales, como lo dice bien clarito la versión paralela de Lucas. Y existirá, por lo tanto, sexo celestial. Uno podrá estar casado con su esposa por toda la eternidad, o podrá tener muchas esposas, un harén, si es que es polígamo, porque la poligamia también en la Biblia está bendecida por Dios, y la legisló Dios en su propia Torá, en su propia ley. Tanto la monogamia como la poligamia está bendecida por Dios en la Biblia. No como estos subnormales, estos tarados y mentirosos que dicen que no, que la poligamia es un pecado, no. ¿Dónde dice la Biblia que la poligamia sea un pecado? Si santos varones de Dios en la Biblia eran polígamos, tenían más de una esposa. ¿Cómo va a ser pecaminoso la poligamia? Y hasta el propio Jesús, en la parábola de las 10 vírgenes, contó una parábola polígama de un señor que viene a casarse con 10 vírgenes y al final se casa solo con la mitad, con 5, porque las otras 5 no estaban preparadas. ¿Eso qué era? Una boda polígama. ¿Cómo va a ser poligamia la poligamia pecado? Están enfermos de la cabeza estos sujetos. Por consiguiente, la Biblia es clara en este tema, no se niega por ninguna parte el sexo celestial. Lógicamente no se dan detalles porque es algo que está incluido en la intimidad. No se habla de detalles de cómo va a ser el sexo celestial, pero no se niega, no se condena ni se niega por ninguna parte en la Biblia el sexo celestial, que será infinitamente, por supuesto, mejor que el sexo terrenal, que el sexo que podamos tener aquí en la tierra. Se podrán tener esposas, familias, claro que sí, igual que las tienen los ángeles. ¿Dónde dice la Biblia que los ángeles no se puedan casar? ¿Dónde lo dice? En ninguna parte. Ya lo acabo de explicar. Cuando Jesús dijo que seremos como los ángeles de Dios en el cielo, se refiere a la inmortalidad, que ya nunca podremos morir porque seremos iguales a los ángeles. Lo acabo de demostrar en este texto de Lucas 20, 35 y 36. Con lo cual queda destrozada, queda pulverizada la mentira de esta pobre criatura llamado Ricardito. Arrogante como nadie, que jamás reconoce sus mentiras ni sus errores ni rectifica. Y está en un gravísimo peligro por haber insultado repetidamente a un hermano en la fe que se llama Daninote, llamándole idiota, es decir, necio, fatuo. Y él conoce perfectamente las palabras de Jesús sobre llamar de esa manera a un hermano en la fe. Él ya lo sabe. Así que si no te arrepientes de lo que has hecho, pues ya sabes lo que te espera. Ahí están bien claritas las palabras de Jesús. Y esto es lo que quería decir. Efectivamente, esa es la gran blasfemia, hermano Dani, que sueltan estos pollos, como Ricardito, como Claudinel, o como la apóstata de Juan Carlos. Dicen que Dios el Padre, Cristo y los ángeles son castrados, son seres castrados. Es una blasfemia decir que el Padre Celestial está castrado, que es un castrado eunuco.
Es una espantosa blasfemia. Decir que Cristo también es un castrado eunuco, o que los ángeles son castrados eunucos como sean estos mamarrachos. Claro que es una blasfemia. Tienen cuerpos celestiales, pero cuerpos completos. Es una carne celestial, completa. Es un cuerpo íntegro con todos los órganos, como los órganos genitales. Pues claro que sí, pero no eunucos castrados como enseñan estos idiotas. ¿Cómo se puede decir que el Padre Celestial es un ser castrado eunuco cuando la Biblia dice bien clarito que creó al hombre, a Adán, a su imagen conforme a su semejanza? Los dos dioses. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Por lo tanto, a ver, idiotas, escuchad, mamarrachos. ¿Cómo Dios el Padre y Cristo van a estar castrados, no van a tener órganos genitales masculinos? Si Adán era una réplica de estos dos dioses, era una imagen, creado a imagen y semejanza de ellos. Como Dios, el Padre y Cristo crearon a Adán con un cuerpo completo, con órganos genitales masculinos, por consiguiente, tanto Cristo como el Dios Supremo, el Padre, claro que también tienen órganos genitales masculinos, pero órganos genitales en un cuerpo celestial, carne celestial, un cuerpo glorioso. De lo contrario, ni Dios ni Cristo hubieran hecho al hombre a imagen y semejanza de ellos. Pero vamos, es que algo tan sencillo de entender como esto, que estos pobres idiotas y mentirosos no lo entiendan, es que ya es alucinante hasta qué grado Satanás les ha destrozado completamente el cerebro. Dice este mamarracho, usted está defendiendo algo que no está viviendo. A ver, imbécil. Estoy defendiendo lo que enseña la Biblia. La Biblia bendice la monogamia y la poligamia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Y va este gilipollas y dice, ¿por qué usted no es polígamo? Pues mire, imbécil, yo no soy polígamo porque no me da la gana ser polígamo, porque prefiero estar así soltero como estoy. ¿Lo entiende, idiota? Usted no sabe ni lo que es el don de continencia. Yo tengo el don de continencia. Yo puedo vivir perfectamente sin ninguna esposa. Por eso es que dice Pablo en uno de sus pasajes, quisiera que los solteros y a las viudas y a los viudos se quedasen como yo. Pablo o era viudo o era soltero, una de dos. Él no estaba casado. No perdía el tiempo con ninguna mujer ni con ningunas mujeres. Pues algo parecido me pasa a mí. Yo prefiero seguir así, soltero. En este caso, viudo. Porque llevo viudo desde el 2009. ¿Lo entiende, idiota? Así que deje usted de decir mamarrachadas y estupideces dignas de un auténtico subnormal profundo. Por supuesto que defiendo la poligamia, porque lo enseña la Biblia, está bendecida por Dios en la Biblia. Un cristiano por supuesto que puede ser polígamo, y el que quiera ser monógamo que lo sea. Y el que quiera estar soltero y no estar casado, pues perfecto. También está bendecido por Dios. El don de continencia. Y el que no tenga el don de continencia, el que no pueda estar sin una mujer, pues que se case. En lugar de irse con ramera, con putas, pues que se case, porque más vale estar casado que quemarse en el lago de fuego, evidentemente, donde van a ir a parar todos los fornicarios. Pero ya le digo y se lo repito, yo no me caso porque no me da la gana, y menos en la situación actual como está el mundo. Porque no me da la gana, porque todas las leyes ahora mismo en los países occidentales están en contra del varón y a favor de la mujer. Y ahora mismo que un varón se case, se está jugando la vida. Y sus propiedades, por supuesto. Así que por eso mismo prefiero seguir estando viudo y no casarme con ninguna. Además de que me da muchísima más libertad, muchísimo más tiempo libre, y no tengo que aguantar a ninguna pendeja de estas feministas retrasadas mentales al servicio de Satanás. Lo dice este subnormal del Sergio, que estoy casado con doña Bartola, con las Bartolinas. ¿Pero qué tiene que hacer una Bartola? ¿Qué tiene que ver una Bartolina con estar casado, pedazo de imbécil? Hijo de Satanás. Subnormal, que es lo que es usted, un auténtico subnormal profundo. ¿Qué tiene que ver hacerse una Bartolina con estar casado? Una cosa es estar casado, tener una esposa que sea tu ayuda idónea, y otra cosa muy diferente es hacerse de vez en cuando una Bartolina. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Yo no estoy casado ni con ninguna Bartolina ni con nadie.
No tiene que ver absolutamente nada una cosa con la otra. Una esposa es una esposa. Una buena esposa. Una buena esposa es realmente tu ayuda idónea, tu compañera. Y una Bartolina es una Bartolina, ¿lo entiendes, gilipollas? ¿Qué tiene que ver? Como ustedes lo pudieron oír en esos audios, él dice que solo en ese día es que no se casan ni se dan en casamiento, pero que no dice lo que vendrá después en el reino de Dios. ¿Saben ustedes, hermanos y amigos, por qué no lo dice? Pues, porque sencillamente no va a suceder nada de lo que dice este embustero. Jesús lo dice bien claro en ese texto, que él menciona de Lucas 20 verso 35, vamos a leerlo. Mas los que son tenidos por dignos de aquel siglo y de la resurrección de los muertos, ni se casan, ni son dados en casamiento. Primero, la resurrección sucederá en un abrir y cerrar de ojos, esto es casi a la velocidad de la luz. Pues decir que la resurrección va a suceder, durante todo el lapso, de lo que es un día, es una total mentira. Segundo, no dice por ninguna parte, que solo en la resurrección de los santos, es donde no se casan ni se darán en casamiento. Tercero, si decimos que solo en ese día no se casan ni se dan en casamiento, entonces estaremos diciendo que Jesús es un mentiroso, ya que claramente él dijo, que los resucitados ni se casan, ni son dados en casamiento. Esto se puede entender en un adverbio de tiempo indefinido, es decir, eterno. Cuarto, si usamos esa misma secuencia de lógica, de este falso maestro, entonces también se podría decir, que solamente en ese momento de la resurrección, serían inmortales, pero que después de ese día, ya no serían más inmortales, si mortales, lo cual sería una contradicción demencial de parte de estos engañadores. Quinto, por ninguna parte Jesús dijo, que solo en ese día, no se casarán ni se darán en casamiento, eso es una falacia inventada por estos falsarios del supuesto sexo celestial, los cuales sin temor alguno, pervierten las palabras de Jesús. Ahora bien, vamos a leer algunos argumentos científicos, sobre el abrir y cerrar de ojos y sobre la velocidad de la luz. ¿Hasta qué punto en un abrir y cerrar de ojos puede relacionarse con un acontecimiento repentino y rápido? Los músculos que conforman el párpado, y que son los encargados del abrir y cerrar de ojos, son los más rápidos del cuerpo. En promedio, el ojo humano tarda entre 300 y 400 milisegundos para completar un parpadeo, entre 3 y 4 décimas de segundo aproximadamente. Una persona puede parpadear 2 o 3 veces por segundo, y la velocidad de reacción de los músculos del párpado permiten el abrir y cerrar de ojos hasta 5 veces por segundo. La rapidez de los músculos viene determinada por el tipo de fibra que posee el músculo y, en función de ese tipo de fibra, será capaz de procesar más rápido las señales que provienen del cerebro. De esta forma el músculo será capaz de contraerse y estirarse más o menos rápido. A la vista de estos datos podemos afirmar que, el dicho en un abrir y cerrar de ojos, es una expresión muy acertada para describir acontecimientos que sean repentinos y rápidos. ¿Qué es la velocidad de la luz? Más allá de teorías difícilmente comprobables, la velocidad de la luz es una herramienta indispensable para la astronomía y la física. Gracias a ella podemos saber a qué distancia nos encontramos de otros lugares del universo. ¿Pero a qué velocidad viaja la luz? El primero en medirla fue el astrónomo inglés James Bradley, quien determinó en 1728 que la luz se mueve a 301.000 km por segundo. El cálculo lo hizo observando el desplazamiento de la Tierra alrededor del Sol. En 1983, la Conferencia General de Pesos y Medidas redefinió el metro. Desde entonces la luz tiene una velocidad exacta de 299, 792, 458 km por segundo. Sin embargo, su velocidad varía en función del medio en el que se encuentre. Por ejemplo, en el espacio, la luz viaja a su máxima velocidad. Pero en el aire su velocidad baja a 299.708 km por segundo. Y si entra en contacto con un cristal de diamante llega a su pico más bajo, 123.957 km por segundo. La luz viaja más rápido a través del vacío del espacio que cuando se mueve por el aire, así que la resurrección de los santos, como máximo sucederá en un segundo. Y de esa manera saldremos a recibir al Señor en el aire, como lo dijo el apóstol Pablo en su primera carta a los Tesalonicenses capítulo 4 versos 16 y 17. Vamos a leerlo, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero.
Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Preconclusión final de la antítesis. Sin duda ninguna que todo esto del sexo y la poligamia celestial, es una nueva invención doctrinal de la depravación moral en la que han caído todos estos promotores de estas herejías diabólicas. Ahora bien, entre los muchos que creen en esta aberrante doctrina del sexo y la poligamia celestial, son la secta de los mormones, más conocida como la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Para corroborar con la que estoy diciendo, les pido que escuchen con mucha atención el siguiente audio, donde se da una breve síntesis de la creencia de los mormones. El mormonismo nos enseña que trillones de planetas por todo el cosmos son regidos por dioses que una vez fueron humanos como nosotros. Según ellos, hace mucho tiempo en uno de esos planetas, un dios no identificado y su esposa concibieron un niño espiritual llamado Elohim. Esta criatura espiritual después nació físicamente de padres humanos, quienes le dieron cuerpo. A través de ser obediente a las enseñanzas mormonas, la muerte y la resurrección, se hizo merecedor de ser elevado a la divinidad tal como su padre ante él. Los mormones creen que Elohim es el Padre Celestial de ellos y que vive con todas sus esposas en un planeta cerca de una estrella misteriosa llamada Kolob. Allí el Dios del mormonismo y sus esposas, mediante interminables relaciones sexuales, producen billones de hijos espirituales. Para decidir sus destinos, el Dios principal de los mormones convocó una conferencia celestial. Los dos hijos mayores de Elohim estuvieron allí, Lucifer y su hermano Jesús. Un plan fue presentado para construir el planeta Tierra, a donde serían enviados los niños espirituales y donde cobrarían forma mortal y conocerían el bien y el mal. Lucifer se puso de pie y ofreció ser el salvador de este nuevo mundo. Deseando toda la gloria para él, pensaba forzar a todos a convertirse en dioses. Oponiéndose a la idea, el Jesús mormón sugirió que al hombre se le diera la libertad de escoger, al igual que en los otros planetas. Por mayoría de votos, la propuesta del Jesús mormón fue aprobada, siendo él quien sería enviado como el salvador del planeta Tierra. Enfurecido, Lucifer convenció con astucia a una tercera parte de los espíritus destinados a la Tierra a que se rebelaran y lucharan a su lado. Este Lucifer se transformó en el diablo y sus seguidores, los demonios. Enviados a este mundo, se les negó para siempre cuerpos de carne y hueso. Los que permanecieron neutrales en la batalla fueron maldecidos con hacer de piel negra. Así explican los mormones el origen de la raza negra. Los espíritus que pelearon más valientemente contra Lucifer nacerían de familias mormonas en el planeta Tierra. Estos serían los de piel clara o blancos encantadores, como los describe el libro del Mormón. Los primeros profetas mormones enseñaban que Elohim y una de sus diosas esposas vinieron a la tierra como Adán y Eva para dar comienzo a la raza humana. Miles de años más tarde, Elohim, una vez más en forma humana, viajó a la tierra desde la estrella base Kolob, esta vez para tener relaciones sexuales con la Virgen María, con el fin de proveer a Jesús de cuerpo físico. El apóstol mormón Orson Hyde enseñaba que después que Jesucristo creció, tomó por lo menos 3 esposas: María, Marta y María Magdalena. Por medio de estas esposas, el Jesús mormón, de quien Joseph Smith decía ser descendiente directo, engendró un número de hijos antes de ser crucificado. De acuerdo con el libro del Mormón, después de su resurrección, Jesús vino a América para predicar a los indios, quienes los mormones creen son realmente israelitas. Así pues, el Jesús del mormonismo estableció su iglesia en América, tal como había hecho en Palestina. Por el año 421 después de Cristo, los indios israelitas de piel oscura, conocidos como los lamanitas,
habían destruido a todos los nefitas en varias e intensas batallas. Los archivos de los nefitas se supone estaban escritos en placas doradas, las cuales Moroni, el último nefita viviente, había enterrado en el cerro Camora. 1400 años después, un joven buscador de tesoros llamado Joseph Smith, quien era muy conocido por sus historias y cuentos, alegaba haber descubierto esas placas cerca de su casa en la región montañosa del estado de Nueva York. Hoy en día, Smith es honrado por los mormones como profeta por haber dicho que había tenido visiones del mundo espiritual en las cuales había sido ordenado a que organizara la iglesia mormona porque todos los credos cristianos eran una abominación. Fue Joseph Smith quien dio origen a la mayoría de estas peculiares doctrinas creídas hoy como verdaderas por millones de personas. Manteniendo un rígido código de requisitos morales y financieros y realizando rituales sagrados en el templo, solo entre ellos y los muertos, los santos del último día esperan poder probar su validez y por lo tanto convertirse en dioses. Los mormones enseñan que todos deben comparecer ante Joseph Smith, el Jesús mormón y Elohim en el juicio final. Estos mormones que fueron unidos en la ceremonia del matrimonio eterno esperan convertirse en dioses polígamos en el reino celestial, regir sobre otros planetas y procrear nuevas familias a través de la eternidad. Los mormones dan gracias a Dios por Joseph Smith, quien alegaba haber hecho más por nosotros que ningún otro hombre, inclusive Jesucristo. Los mormones creen que él murió como mártir y derramó su sangre por nosotros, para que también podamos transformarnos en dioses. Es por esto que el apóstol Pablo en su primera carta a los Gálatas capítulo 1, verso 8 y 9, el apóstol Pablo dice lo siguiente: mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Esto quiere decir maldito. Gálatas 1, 8 y 9. Es evidente que el apóstol Pablo les está exhortando acerca de no creer en otro evangelio, dicho de otra manera, en otro mensaje de supuestas buenas nuevas. El verdadero evangelio de las buenas nuevas del reino de Dios, lo trajo primeramente nuestro Señor Jesús, y posteriormente él se le encomendó a los apóstoles. Noten claramente que las buenas nuevas del Evangelio del Reino, el apóstol Pablo recibió la revelación directamente del mismo Señor, como él mismo lo dijo. Leamos los textos bíblicos, Gálatas 1, 11, 12, mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio que ha sido anunciado por mí, no es según hombre, ni yo lo recibí, ni aprendí de hombre, sino por revelación de Jesús, el Cristo. Así que Dios, al apóstol no le envió un ángel, o un hombre, sino que fue directamente por revelación del Señor Jesús. No hay duda alguna. ¿Quién se le apareció a Joseph Smith? No fue un ángel del cielo, sino fue el mismo Satanás disfrazado de ángel de luz, el cual le dio un mensaje distinto al que predicaron Cristo y sus apóstoles. El apóstol Pablo siempre le advirtió a la iglesia de los peligros inminentes, en referencia a la apostasía de todos los falsarios que se levantarían en contra de la verdad. Esto es algo que lo dejó dicho de antemano Cristo y los apóstoles. Respondiendo Jesús, les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Mateo 24 verso 4 y 5. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que, no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. 2 Corintios 11, 13, 15. También a Timoteo le dijo lo siguiente: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. 1 Timoteo 4 verso 16. Esto es algo que a través de toda la trayectoria del cristianismo, se han presentado muchos falsos profetas y falsas revelaciones que han llevado a desviar al pueblo del Señor, del objetivo principal que es Cristo.
Así que todo esto del sexo, la poligamia y las diosas celestiales, copulando con dioses en otros planetas y engendrando bebés espirituales, es meramente un desconocimiento descomunal de la verdadera doctrina, de nuestro amado Salvador el Hijo de Dios en verdad y en amor. Vamos a leer los siguientes pasajes tanto de Lucas y Marcos como réplica todo lo antes mencionado. Lucas 20 verso 33 al 40. Entonces dinos, ¿de quién será esposa en la resurrección? Pues los 7 estuvieron casados con ella. Jesús respondió, el matrimonio es para las personas aquí en la tierra, pero en el mundo que vendrá, los que sean dignos de ser levantados de los muertos no se casarán, ni se darán en casamiento, ni volverán a morir. En este sentido, serán como ángeles. Ellos son hijos de Dios e hijos de la resurrección. Ahora bien, en cuanto a si los muertos resucitarán, hasta Moisés demostró esto cuando escribió acerca de la zarza que ardía. Mucho después de que Abraham, Isaac y Jacob murieron, él se refirió al Señor como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Por lo tanto, Él es Dios de los que están vivos, no de los muertos, porque todos están vivos para Él. Bien dicho, maestro. Comentaron algunos de los maestros de la ley religiosa que estaban allí, y después nadie se atrevió a hacerle más preguntas.